Cuerpos idénticos. Consigna 63, página 121. Hagan la siguiente actividad. Armen con cartulina un cuerpo geométrico idéntico al modelo que les proporcionará el profesor. Deberá tener la misma forma y tamaño, pero no pueden desarmar el modelo para copiarlo. Vamos a recordar primeramente qué es un prisma. ¿Recuerdas? Un prisma se caracteriza por tener dos bases, ¿sí?, idénticas, una base superior y una base inferior. Y las caras dependerán de la figura que forme tanto la base superior como la base inferior. Esta puede ser cuadrangular, puede ser triangular, puede ser pentagonal, dependiendo, ¿verdad? Aquí te muestro el prisma triangular primeramente. La base superior y la base inferior forman una figura ¿qué? Triangular. ¿Y cuántas caras tiene? Tiene 3 caras. ¿En qué forma? En forma rectangular. Ahora hablaremos del prisma cuadrangular. Su base inferior y su base superior tienen ¿qué figura tienen? De un cuadro, ¿verdad? Por lo tanto será un prisma cuadrangular del cual estemos hablando. ¿Cuántas caras tiene? Tiene 4 caras en forma de rectángulo. Tenemos también el prisma pentagonal, que en su parte superior y en su parte inferior, ¿qué figura tienen? Una figura de pentágono, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener? Va a tener 5 caras. ¿En forma de qué? De rectángulos. Y por último te hablaré del prisma hexagonal. Tanto en su parte superior como en su parte inferior, que son las bases, va a tener una figura hexagonal, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener? 6, correcto. ¿En forma de qué? En forma de rectángulo. Pero la actividad lo que nos pide es armar 2 figuras idénticas. Por lo tanto, aquí te proporciono el molde de cómo armar un prisma triangular. Tendremos que trazar 3 rectángulos primeramente. Y en el segundo rectángulo, tanto en la parte inferior como en la parte superior, que van a ser las bases, tendremos que hacer o trazar un rectángulo. Después, por ahí te dejo también la figura para que veas en qué parte van a ir las pestañitas. Esas pestañitas, ¿para qué son? Para pegar, para unir y para armar la figura. Tendremos que hacer los dobleces con cuidado, doblar la cartulina con cuidado para poder armar esta figura. De la misma manera podemos armar un prisma pentagonal. Primeramente, ¿qué trazaremos? Trazaremos 5 ¿qué? 5 rectángulos, que esas serían las caras. Y en el rectángulo número 3, tanto en la parte inferior como en la parte superior, trazaremos una figura de un pentágono, ¿sí? Que esas serían las base superior y base inferior. Y trazaremos las pestañas que ahí se nos proporciona. Doblaremos con una regla con cuidado y después empezaremos a armar para pegar con resistol. De la misma manera
armaremos el cubo. Trazaremos en la parte central 4 cuadrados, 4 figuras cuadradas. Y en el cuadro número 3 trazaremos otro cuadrado idénticamente igual, tanto en la parte superior como en la parte inferior, porque estas serán nuestras bases. Después trazaremos por ahí las pestañitas y doblaremos cada parte, le haremos un doblez. ¿Con qué? Con una regla te aconsejo, para que se haga perfectamente bien. Y después armaremos y pegaremos con resistor. Y por último, vamos a realizar un prisma cuadrangular, ¿sí? Primeramente tendremos que trazar los rectángulos. ¿En dónde? En una cartulina. ¿De cuánto de altura? De 10.5 centímetros. ¿De cuánto de base? De 4.5. Es decir, va a ser un rectángulo de 10.5 por 4.5. En el segundo rectángulo vamos a trazar un cuadrado. Ese cuadrado será de 4.5 por 4.5 por 4.5 por 4.5. ¿Sí? Y en el tercer rectángulo, en la parte inferior, en la parte de abajo, también vamos a trazar otro rectángulo. Igualmente de 4.5 por 4.5 por 4.5 por 4.5. Luego trazaremos las pestañas, guiándonos por este ejemplo que tenemos aquí. Las pestañas, ¿para qué nos van a servir? Para unir después la figura y pegarla. Después vamos a doblar. Yo te aconsejo doblar ¿con qué? Con una regla para que nos quede bien. Hacer cada uno de los dobleces. En cada raya va a ser un doblez. Y luego vamos a pegar. Vamos a doblar y vamos a pegar con resistor y nos quedará un prisma cuadrangular. Ahora, ¿recuerdas qué es una pirámide? Una pirámide es un cuerpo geométrico, el cual tiene solamente una base, que es la base inferior, y termina en forma de punta, es decir, tiene una cúspide. Vamos a hablar de la pirámide triangular. La pirámide triangular tiene como base inferior la figura de un triángulo y tiene ¿cuántos lados? Tiene 3 lados. ¿En forma qué? Triangular, en forma de triángulo. La pirámide cuadrangular tiene como base un cuadrado. Ese cuadrado tiene 4 lados. Y entonces tendremos ¿cuántas caras? Tendremos 4 caras. ¿En forma de qué? En forma de triángulo. De la misma manera tenemos la pirámide pentagonal, que tiene una base en forma de ¿qué? De pentágono. El pentágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 5 lados. Por lo tanto, ¿cuántas caras va a tener? ¿Cuántas caras vamos a trazar? 5. ¿En forma de qué? En forma de triángulo. Y por último te voy a hablar de la pirámide hexagonal. La pirámide hexagonal en su parte inferior tiene la figura de ¿qué? De un hexágono. El hexágono, ¿cuántos lados tiene? Tiene 6 lados. Por lo tanto, nuestra pirámide hexagonal, ¿cuántas caras va a tener? 6. ¿En qué forma? En forma de triángulo. Recuerda que las pirámides
solamente tienen una base que es la inferior y terminan en forma de punta o cúspide. Y sus lados son ¿qué? En forma de triángulo, son triangulares. Ahora bien, si queremos trazar una pirámide pentagonal, ¿qué tendremos que trazar? Primeramente tendremos que trazar 5 ¿qué? 5 triángulos. Posteriormente, en el triángulo número 3, vamos a trazar una figura. ¿Qué figura va a ser? La figura pentagonal. Y es tiempo de trazar en una cartulina una pirámide cuadrangular. Esa pirámide cuadrangular de altura tendrá 10.5. Es decir, vamos a empezar trazando lo que te dije al principio. Unos triángulos de 10.5 por 4.5 cada uno. Enseguida, en el segundo triángulo que trazamos, vamos a hacer un cuadrado. Vamos a trazar un cuadrado de 4.5 por 4.5 por 4.5 por 4.5. Seguidamente realizamos las pestañas. Fíjate muy bien aquí en el ejemplo que te estoy dando, dónde van las pestañas. Luego recortamos y realizamos los dobleces correspondientes. De preferencia, yo te digo, con una regla para que sean perfectos. Y empezamos a construir la pirámide cuadrangular y la pegamos con resistor. De igual manera podemos trazar una pirámide triangular. Primeramente trazaremos 3 triángulos, ¿verdad? Y enseguida, en el triángulo número 2, en la parte inferior, que va a ser la base, trazaremos otro triángulo. Y trazaremos pues las pestañas correspondientes, recortaremos, doblaremos y pegaremos. Y de la misma manera lo podemos hacer con una pirámide hexagonal. Primeramente trazaremos ¿qué? Las caras. ¿En forma de qué? En forma de triángulo. ¿Cuántas caras son? Son 6, por lo tanto se trazarán 6 triángulos de la medida. Bueno, la medida te la dará el profesor, ¿verdad? Y en el triángulo número 4 trazaremos un hexágono. Después recortaremos y después armaremos finalmente.